pienso que no podemos adorar a Dios y a la par deshonrar su palabra. Y estamos llevando una serie de sermones extrayendo, no son estudios de los libros, sino extrayendo verdades centrales que van resaltando de cada uno de los libros de la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo a Ruth. Hoy vamos a ver el libro que continúa, que es Primero de Samuel. Vamos al Señor en oración y pues nos preparamos para recibir este mensaje. Bendito Dios, por medio de este devocional hemos glorificado, alabado tu santo nombre. Jesucristo, eres el centro de nuestra adoración. Eres Salvador y Señor de tu iglesia, nuestra cabeza. Y es a ti a quien hemos venido a exaltar en este día a través del culto. Es a ti a quien hemos venido a honrar al escuchar tu bendita palabra que tan útil nos es a cada uno de nosotros. Solo prepara nuestras mentes y corazones. Danos de tu espíritu para tener, Señor, humildad y recibir esto no como palabra mía, sino como palabra tuya. Señor, nosotros solo somos voceros, somos instrumentos tuyos. También estamos necesitados de escuchar tu palabra. Bendícenos por medio de la misma, en Cristo lo pedimos. Amén. Aprendimos una lección bastante alentadora del libro de Ruth, ya que en medio de un caos nacional, vidas personales son bendecidas por Dios. ¿Y qué me enseña a mí esto? Te dirá, bueno, estamos viviendo verdaderamente crisis a nivel, yo diría, mundial. Pero aún en medio de estas crisis, el Señor sigue bendiciendo mi vida. Y Ruth nos llevó a que contemplemos nuestra relación con Dios de una manera muy personal. El tema del libro es la redención. Por eso es que Jesucristo es mi redentor. Venir a Cristo es muy personal, convencidos de la necesidad de un Salvador y con humildad recibiendo por gracia el regalo de la vida eterna. Yo personalmente en la cruz veo a Jesucristo crucificado por mí, en mi lugar, cumpliendo mi condena, pagando por mis pecados. En esa tumba vacía yo veo a Jesucristo resucitado, garantizando mi propia resurrección, la vida eterna. Sentado a la derecha del Padre, yo veo a mi Señor, a quien ahora sirvo en su iglesia, mientras que espero que venga por mí. Mi relación personal es con Dios, con Jesucristo, y eso nos enseñó el libro de Ruth. Así que proseguimos con el libro de Samuel y vamos a ver una verdad central que va a resaltar de este libro. Refleja la realidad de la humanidad tanto a un nivel personal como nacional. Y esta es la verdad. Las consecuencias cuando el hombre se aleja de Dios. El caos, la disfunción, la desesperación que resulta al desligarse uno del Creador y el impacto en su entorno, así como en su contorno. Cuando hablo de entorno, me refiero al conjunto de circunstancias que rodean a una persona. Contorno ya es el territorio que rodea un lugar. El rey David decía en el Salmo 16:2, tú eres mi Señor. Qué palabras tan bellas. No hay para mí bien fuera de ti. Dice, no hay para mí bien. Yo no encuentro otra fuente, no encuentro otra cosa que pueda satisfacer mi corazón de la manera que lo hace el Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Eso lo creemos, hermanos, de una manera experimental al ir caminando con Dios. Ya ustedes tienen abierto el Salmo 73. Vamos a leer los versículos 25 al 28. 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estas palabras del salmista vamos a verlas experimentadas en el libro de Samuel. Así que, viendo el valor literario del libro, volvemos a la historia nacional. Este es un tiempo que sirvió de puente entre jueces y reyes. O sea, la transición entre la anarquía a la monarquía abarca un periodo de 115 años de historia, desde el nacimiento de Samuel hasta el inicio del reinado de David. Y en este libro sobresalen ciertos personajes que nos van a servir de modelo. Modelos tanto positivos como también negativos, ya que el libro resalta la conducta infiel del hombre, fuese sacerdote, fuese juez, fuese rey. Aciertos y desaciertos de cada personaje, que me enseña a mí algo tremendo aquí. Hermanos, el único, perfecto y confiable es Dios. El único sin pecado es Jesucristo. Por eso Él es nuestro modelo. Usted no ponga a hombres delante de usted como modelos. Solamente Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Nunca nos va a desamparar ni a defraudar. Él es el único perfecto. Vamos a ver aquí casos de cómo las personas, a pesar de que eran llamados por el Señor, tuvieron sus fallas. Y cuando vamos a tratar de precisamente los personajes del libro, son los que van a servir de diferentes puntos. No tengan miedo, no les va a pasar lo que le pasó a este predicador, que quiso hablar de todos los profetas de la Biblia. Y ya llevaba 2 horas disertando. Ya la gente no podía resistir más. Estaban quedando dormidos en los bancos, ya no le estaban prestando atención después de 2 horas. Y el pastor, tratando de animar la congregación, les pregunta: ¿dónde ponemos a Isaías? Se levanta alguien de atrás y le dice: ministro, póngalo aquí porque yo me voy. No va a suceder eso, hermanos. Vamos a hablar brevemente de los personajes más importantes que resalta el libro. Ana, el rey, el profeta Samuel, Elí, el rey Saúl, el rey David. Cada uno de ellos tiene algo que aportarnos, positivo o negativo, y nos vamos a identificar con alguno de ellos. Entonces, nos va a servir mucho. Repito, sea para imitar, o sea, para evaluar y evadir, repetir sus mismas faltas. Y qué mejor comenzar con la progenitora del personaje cuyo nombre lleva el libro. Cuyo nombre lleva el libro como título, Samuel. Que mejor empezar con la enseñanza que nos da Ana. Y Ana precisamente resalta la verdad central que estamos hablando. Busquen Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, los versículos 1 al 2. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 1 al 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Hermano, no hay como estar cerca del Señor, viviendo en sus caminos. No hay. Y Ana es ejemplo de esto. Precisamente este canto de Ana, primero glorifica a Jehová, los primeros 2 versículos, reconoce, se alegra en su salvación, exalta su omnisciencia, resalta su soberanía como el gran yo soy. Fíjense que en el versículo 6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir.
Tremendo reconocer a Jehová como la fuente de vida. Bendice al pobre y humilde por encima del rico orgulloso. En el versículo 7 dice que Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Exalta a Dios porque guarda los pies de los santos, reconociendo que nadie es fuerte en su propia fuerza, que Jehová juzga rectamente la tierra. Y Ana, en este capítulo, en este canto, pronuncia una profecía mesiánica acerca de la segunda venida de Cristo. El versículo 10, la segunda parte, dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Esta es una profecía mesiánica que se ha de cumplir en la segunda venida del Señor. Todo este canto, en el cual todos podemos meditar en él, lo podemos considerar a la hora, hermanos, de tomar decisiones en esta vida. Y nos preguntamos, ¿realmente conviene ligarnos o desligarnos de Dios? ¿Qué es lo que conviene? ¿Nos conviene ligarnos o desligarnos? Vamos a ver el resto de los ejemplos. Ana era una mujer ligada a Dios. Ella oró, Dios le escuchó, prometió a Dios aquel bebito, aquel su hijo, y cumplió con su palabra. Procedemos en ver la enseñanza de Samuel. Samuel nació como un milagro divino, por eso su madre lo dedicó al Señor. Y de niño fue criado por el sacerdote Elí. Crecía siendo acepto delante de Dios y de los hombres. Recibe su primera encomienda profética siendo muy joven. Miren, vayan al capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, desde joven ya este muchacho recibe su encomienda como profeta. Y aprendió a responderle a Dios. Primera de Samuel 3:4 dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y también el versículo 10 dice que vino palabra y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debemos de responder al llamado divino. Esto ha servido de inspiración a muchos para responder de la manera apropiada. Cuando a Dios le decimos: heme aquí, yo estoy diciéndole: Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Cada uno de nosotros, según el don recibido, ubiquémonos. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿En qué estamos sirviendo? ¿Y en qué Dios nos está usando? Cuando yo digo: heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto, yo levanto la mano para servirte. Pero cuando digo: habla, que tu siervo oye, esto está implicando algo diferente. Yo estoy dispuesto a servirte, pero conforme a tu voluntad, no como yo quiero servirte, ni cuando yo quiero, ni a la manera mía. Es conforme a tú me digas, conforme a tu voluntad, yo quiero servirte. Es la manera propia, hermanos, de responder a un llamado de Dios. Samuel cumplió muy bien aquel primer llamado. Heme aquí. Hermanos, él dedicó su vida al ministerio. Sin embargo, falló en algo en cuanto a lo segundo: habla, que tu siervo oye. Por eso les decía, el único perfecto es Jesucristo. Donde nuestros ojos tienen que estar puestos como modelo es en Cristo, porque los hombres, aunque piadosos y aunque siervos útiles para el Señor, siempre tuvieron, tienen y tenemos fallas como seres humanos. Siempre quedamos cortos de la gloria de Dios. ¿Cuál era el problema de Samuel? El problema de Samuel estaba tan ocupado con su ministerio que no veló por el bienestar de su familia. ¿Qué les parece? Yo estoy seguro que eso no era conforme a la voluntad de Dios. Esa fue su falla.
Puso a sus hijos como jueces de Israel y estos usaron su autoridad para hacer mal, provocando así, todo esto usted lo puede leer en el capítulo 8 del mismo primero de Samuel, provocando esto que los ancianos de Israel pidieran un rey como tenían el resto de las naciones. Así que vemos cómo nuestros pecados afectan tanto el entorno como el contorno. Y tenemos una gran lección. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Es bueno servir al Señor. Todos somos llamados a servirle. Pero los ministerios no pueden recobrar más importancia que el Señor de los ministerios. ¿Entiende eso? Los ministerios, cualquier cosa que estemos haciendo para el Señor, no puede recobrar más importancia que el Señor de los ministerios. La familia tiene un lugar prominente en la mente de Dios. Es más, si la familia se destruye, no hay ministerio. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos de no caer en extremismos, a mantener un balance correcto donde podamos servir al Señor y también atender las necesidades de nuestra familia, poniendo prácticamente en orden nuestras prioridades. Ustedes saben las prioridades cuáles son. En todo debe de estar Dios, en todo. Dios en la iglesia, Dios en el trabajo, en la escuela, en mi casa, en el hogar, Dios en todo. Segundo, debe de ser mi familia. Y aún dentro de la familia hay también sus prioridades. Mi prioridad en la familia es mi cónyuge. Y luego de mi cónyuge, mis hijos. No es la suegra, no es el suegro. Es mi cónyuge y mis hijos. Ese es el orden de prioridad. Dios, familia. Luego viene el trabajo. Y en cuarto lugar cae la iglesia. No confundamos estas prioridades. Este fue el problema de Samuel, un hombre piadoso, pero falló en esto. Y sus hijos pues no le fueron de agrado al Señor. Es mejor una familia completa, feliz, sirviendo al Señor, que buenos ministros, pero con familia disfuncional y en desorden. En tercer lugar, seguimos avanzando, son 5 personajes lo que vamos a ver. Ya vimos a Ana, vimos a Samuel, ahora vamos a ver a Elí. Elí viene a reforzar aún más lo que hemos acabado de decir, porque es ejemplo de otra disfunción familiar. Y precisamente, primera de Samuel 3, los versículos del 11 al 14, Jehová llama a Moisés y llamándolo le dice, una de las razones que te llamo es, dice el 11, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa con Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa y desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire, una cosa es, como dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, no hay cosa más cierta, cada cual se aparta por su camino. Eso es cierto. Ningún padre tiene garantizado un hijo justo, ni un hijo piadoso, porque repito, esto es muy personal con el Señor. ¿Okay? Una cosa es que cada cual se aparte por su camino, a ser un padre negligente en criar a los hijos en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 1, 7 al 8 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. E instruye al hijo a que preste atención a los consejos de su padre y de su madre. Los hijos de Elí eran impíos. Pero mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 12. ¿Por qué eran impíos? Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, inconcebible.
que un sacerdote, sus hijos no tuvieran conocimiento de Jehová. Mire, puede ser que el pobre Samuel, por estar tan abrumado y ocupado con los ministerios, fue un poco negligente en atender a sus hijos y ellos pues llegaron a apartarse por su camino. Pero una cosa es eso, a una cosa es que los hijos sean impíos, porque los padres nunca se ocuparon en darles conocimiento de la palabra del Señor. Y hermano, eso es triste, es triste. Estos hijos, fíjense que tenían a Baal como verdadero Dios. Robaban las ofrendas a Dios, intimidaban al pueblo, cometían adulterio en el mismo tabernáculo, hacían pecar al pueblo de Dios. Dios los amonesta por un profeta desconocido y por medio del mismo Samuel. Hicieron caso omiso, no se arrepintieron. ¿Se recuerdan cuando le dije que el pecado trae sus consecuencias en el entorno y también en el contorno? Bueno, por estos muchachos, Israel es derrotado por los filisteos. El arca del pacto queda en poder del enemigo. Los matan. Fallece el mismo Elí al enterarse de las noticias. Su nuera fallece al dar a luz a Icabob. Así que, hermanos, vemos el gran impacto del pecado. Hay veces no nos preocupamos, pensamos que esto de educar a los hijos en el conocimiento bíblico, eso no es de importancia. Estamos viendo aquí los resultados, no solo a un nivel personal, sino también el impacto a nuestro alrededor. Hay padres piadosos, crían bien a sus hijos, pero se vuelven rebeldes. Sin embargo, les quiero decir algo, porque dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos de nosotros somos ejemplo de esto. Pero ¿sabe qué? La semilla está sembrada en el corazón, tarde o temprano regresamos al redil. Amén. ¿Ok? O sea que no se sienta usted mal si ahora mismo usted tiene un hijo rebelde, dirá, ay Señor, quizás cometí el pecado de Samuel o de Elí. No, si usted como padre lo crió en el conocimiento del Señor, puede tener su mente en paz y tranquila con el Señor. Que esto es muy personal con Dios, porque Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Y segundo, es muy probable que vuelvan de nuevo. Simplemente hay que orar y darle su tiempo. Ahora, es increíble también cómo hay padres que son impíos y sus hijos son piadosos. Que los hijos son los que le dan el ejemplo a los padres. Pero qué triste que hayan padres negligentes que nunca le inculquen una educación religiosa y que como resultado vengan a ser rebeldes. Hermanos, tome esto muy en serio. Ya esto lo he repetido en otro sermón. La juventud, en su adolescencia, es la época, el tiempo más difícil, tiempo de rebeldía, de autoindependencia, de rebelarse contra los padres. El campo de batalla viene a ser el hogar. Si su hijo y su hija alcanzan esta edad sin un previo conocimiento y temor del Señor y de haber creado en ellos hábitos de venir al templo, de venir a la escuela dominical, de estudiar, de orar, hermanos, después usted va a venir corriendo llorando, pidiendo oración. Seguro que va a venir pidiendo oración. Cuidado. En esta iglesia se ofrecen clases desde la cuna. Hay clases para niños de cuna, hay clases para niños párvulos, hay clases para principiantes, hay clases para jóvenes. Si usted no los trae, usted está siendo negligente. ¿Qué? Pecado que cometió Elí, porque sus hijos fueron impíos, porque carecieron de conocimiento. Seguimos. Hay una enseñanza también que nos da el cuarto personaje, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la Biblia, era alto, apuesto, un líder militar con mucha capacidad. Pero la capacidad para nada es si nos desligamos de Dios. Yo puedo ser una persona muy capaz,
Pero si no estoy dependiendo de Dios, de nada me sirven mis propias fuerzas. Y comenzó bien, pero pronto ya hizo algo que a Dios no le agradó. Llevar su religión a su manera. ¿Por qué? Porque ofreció una ofrenda extraña a Jehová y esto a Dios le desagradó. Primera de Samuel 13. Luego desobedeció y fue rebelde al consejo de Dios, ya que había una guerra santa. Él debía de exterminarlo todo y él decidió hacer otra cosa. Y esto simplemente no le agradó a Dios. Cuando Dios usa al profeta Samuel para que se diera cuenta de su grave error, pues lo que hace es enojarse contra Samuel. Entonces agravó más la situación. Y ahí comenzó prácticamente su desliz cuesta abajo. Después del episodio de David y Goliat, que todos ustedes conocen, ya se llenó de celo y de envidia. Varias veces intentó matarlo. ¿Por qué? Porque como el Espíritu de Dios lo había abandonado por su desobediencia, ahora era atormentado por un espíritu maligno que lo atormentaba, que le hacía que atentara contra David. Y todo por celo y por envidia. Y hay que tener cuidado con estos sentimientos. Dice que un hombre se moría de envidia porque resultó quedar en segundo lugar en una carrera de atletismo. Y unos griegos le hicieron una estatua al campeón, por una manera, ¿verdad?, de honrar a aquel ganador, hacerle una estatua para lograr honrar sus logros. Y este atleta, lleno de envidia y de celo por aquel campeón, prometió a sí mismo destruirla. Y todas las noches iba y le cortaba un pedacito a la base. Todas las noches. Hasta que por fin triunfó. La estatua se vino abajo, pero le cayó arriba y lo aplastó. Así que, cuidado con la envidia y con el celo. Saúl tenía arranques de iras recurrentes, masacró a los sacerdotes de Nob. Él padecía de una especie de psicosis al punto de desesperación. Eso fue lo que lo llevó a consultar inclusive a una adivina. Día después fue asesinado él, sus 3 hijos, por los filisteos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Dice Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. La lejanía de Dios siempre va a resultar en desesperación. A diferencia que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En quinto lugar tenemos a David. Ve como les dije que íbamos a ir rápido a través de estos personajes. Y él es un hombre bastante interesante, era valiente, diligente, pero la virtud más sobresaliente era, para mí, su confianza en Dios. Su confianza, a pesar de que llegó a ser un rey, nunca se desligó de Dios. Mira que tuvo fallas, lo vamos a dejar para el próximo sermón, pero nunca se desligó de Dios. Esa fue la falla de Saúl. Su primera hazaña fue enfrentarse a gigante Goliat, pero él estaba muy claro, y era un joven, y estaba muy claro. Él vino al gigante aquel y le dijo, ¿sabe qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él sabía en el nombre de quién él se enfrentaba. Esta fe y confianza lo llevó a ser grande, un gran guerrero, el segundo rey de Israel, un músico talentoso, inclusive escribió la mayoría de los salmos, salmos que manifiestan el corazón de este hombre para con Dios. Uno de los distintivos característicos más grandiosos que quiero resaltar era el temor reverente que él le tenía a Dios. Saúl se había convertido en su enemigo. Saúl intentaba matarlo. Por 2 ocasiones, David tuvo oportunidad de acabar con su vida. Y David dijo, nunca voy a levantar mi brazo contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Por su temor reverente a Dios. Y esa es una de las cosas que más me impacta a mí de este
personaje. Porque dice Salmo 105:15, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ustedes saben, hermanos, que hoy día que tenemos a Jesucristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta. Hoy día que estamos, ¿verdad?, bajo su señorío y su cabeza, según Efesios 4:11 y 12, ha sido decisión y voluntad de Dios poner pastores que sean los ángeles de las iglesias. ¿Sí o no? ¿No es lo que decidió Dios? Sin embargo, hay personas sin escrúpulo ninguno, calumnian, se levantan contra el líder de la iglesia, hablan mal de él, se burlan de él. Y hermano, esto sin temor ninguno delante de Dios. Es triste. ¿Sabes qué? David nos está enseñando todo lo contrario. Fíjense que Saúl era hasta su enemigo. Sin embargo, no se atrevió a levantar el brazo contra el ungido de Jehová. Entonces, a manera de conclusión, Ana, una mujer piadosa de oración, ahí vemos cumpliendo con su palabra al dedicar a su hijo a Dios. Samuel, un gran siervo de Dios, respondió, heme aquí, dijo, sí, heme aquí, pero quiero servirte conforme a tu voluntad. Sin embargo, tanta dedicación lo llevó a cometer el error de ser negligente con su familia, el desbalance de los extremismos. Elí, otro líder religioso, no se ocupó de su familia. Sus hijos se criaron como los peores impíos. Las consecuencias fueron tremendas. Saúl, un hombre de mucha capacidad, pero faltó a lo imprescindible para triunfar. Se desligó de Dios, dejó de depender de Él, le desobedeció, le dio lugar al diablo. Y al darle lugar al diablo, pues lo descontroló psíquica y emocionalmente y tuvo un final desastroso. David era un hombre que a pesar de sus fallas siempre estaba ligado a Dios, nunca dejó de depender de Él y su temor reverente es impresionante. Ahora, hermanos, ya para terminar, ¿qué aprendemos de cada uno de estos personajes? Al principio del sermón les dije, nos vamos a identificar con alguno de ellos. Ana, aunque es una figura femenina, pues lo que está representando es al cristiano que ora, que se confía en Dios, que sabe que para Dios no hay nada imposible, pero clama, espera, y si promete, cumple. Ahí podemos identificarnos con este personaje bíblico, con Ana. ¿Qué nos enseña Samuel? No solo que desde su juventud sirvió al Señor, pero hay que responder adecuadamente al llamado del Señor, hermanos. Podemos llevar ambas cosas a la vez. Podemos ser siervos del Señor y también atender a las necesidades de la familia. Así que esto lo debemos de considerar. Elí, más bien es un mensaje directo a los padres. Padres, preocupémonos por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Enseñémosle a temerle, a amarle a Dios. Eduquémoslo en el estudio de la palabra. Por favor, tráigalos a la escuela dominical. Cumple lo que dice ahí Deuteronomio 6, del 4 al 7. Enseñe a sus hijos. Mire, si se apartan de la senda, por lo menos usted va a quedar con una limpia conciencia y con una tremenda esperanza de que el Señor un día los ha de traer como hizo con el hijo pródigo. Pero usted se imagina, usted está captando el mensaje que un hijo sea impío porque le falte conocimiento. ¿Usted se imagina? Qué triste. Tenemos oportunidad todavía como padres de solucionar esto. Saúl, que tener cuidado con la desobediencia, el descontrol de carácter y emociones acarrean graves consecuencias. Y de David imitemos su fe y su corazón para con Dios, así como su temor reverente. Así que, hermanos, hemos visto 5 personajes que nos
traen una gran enseñanza. Esta verdad central que estamos enfatizando es algo que, aunque estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y nuestra vida es consecuente. Escuche bien, usted vive ligado a Dios, usted va a recibir la bendición de Dios. Si usted decide desligarse de Dios, pues eso es lo que va a tener. Ambas son consecuencias de decisiones, sean sabias o necias, que tomemos en la vida. Pero oportunidad tenemos para estar bien agarrados de la mano de Dios, porque Él nos ama y eso es lo que Él quiere. Así que oremos. Gracias te damos, Señor, por que el libro de Primero de Samuel nos enseña grandes lecciones. Y cada uno de estos personajes, Señor, aporta, por inspiración tuya, una enseñanza que bien podemos aplicar a nuestros corazones. Ayúdanos como Ana a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que nos acerquemos a ti humildemente, clamando y en fe, porque para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, como Samuel, a responder adecuadamente al llamado, pero que no seamos negligentes con nuestras responsabilidades familiares. Como Elí, ayúdanos, Señor, a ser padres que nos preocupemos por la enseñanza, la educación bíblica de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a no cometer lo mismo que hizo Saúl, que fue desligarse de ti. Más bien, como David, a vivir, Señor, en fe y siempre dependiendo de ti, oh Dios, siendo temerosos y reverentes delante de ti. Todo esto lo pedimos, Señor, para que lo produzcas en nuestros corazones. En Cristo. Amén.